Bueno, a continuación vamos a seguir con otros ejemplos de otros países. Yo nada más que puedo decir como arqueólogo que realmente llevo muchos años viendo a la Drasán trabajar y que realmente deseo y anhelo que lleguemos a ese sector que es excavar en profundidad. Y no puedo decir más que para mí es un sueño lo que hacer esto, y me imagino hacer esto como los pecios españoles en Trafalgar, y realmente me parece impresionante. Pero dicho esto, vamos con otro tema que es importantísimo para nosotros, esos lazos que ha comentado la Real Academia de la Historia, que son necesarios e importantes, con unas culturas que son hermanas y que tenemos tanto que decirnos. Y en ese sentido, pues tenemos una oportunidad de tener a Flor Trejo, ella es historiadora, trabajando en el Departamento de Antropología allí en México. Y bueno, para mí ha sido un placer poder conocerte. Realmente esos vínculos de hermandad van más allá de lo científico, de lo histórico, y es muy fácil trabajar y poder compartir ilusiones, sueños y proyectos, en otras cosas, pues, por el simple hecho de tener una cultura común y un idioma común. Para mí ha sido un placer conocerte, Flor. También pues poder conocer un poquito más vuestro trabajo, y a continuación pues lo que vamos a hacer es pues conocer esa historia tan mítica del galeón Nuestra Señora del Juncal, que como cientos de naufragios de esa cultura, de esa corona española a lo largo del mundo, pues tenemos en el lecho marino, y que bueno, pues Flor lleva muchísimos años trabajando como documentalista especializada en el tema, y es todo un privilegio poder conocer su testimonio aquí con nosotros en Madrid. Muchas gracias, Flor, por venir de México, que está tan lejos, y compartir con nosotros todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación que hizo Jesús Calero para tener la oportunidad de venirles a platicar los proyectos de investigación que hacemos en México. También agradezco el apoyo de la Embajada de México en España y la Casa del Lector, que hicieron posible que yo pudiera venir. Como pueden ver en la presentación, yo les voy a hablar del caso particular de un proyecto que llevamos en México desde 1997, que es el caso de la búsqueda del navío Nuestra Señora del Juncal. Llevamos, como les dije, desde 1997 tratando de localizar los restos de esta embarcación, y muchos nos han preguntado por qué nuestra obsesión por el Juncal, ¿no? Ya les voy a platicar la historia de esta embarcación, pero no es que hayamos decidido vamos a escoger el barco más difícil de encontrar, el más costoso, y con ese queremos trabajar, ¿no? Además de ese tenemos otros proyectos en ejecución, pero el caso del Juncal tiene una historia muy particular. Todos los naufragios todas las historias de barcos son historias interesantísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque involucra historias humanas, porque detrás de todo esto hay una historia de tecnología, hay una tragedia que nos permite estudiar un pasado marítimo. Y en el caso del Juncal se ha vuelto un barco mítico. Desde que se hundió en 1631, como 20 años después, se intentó una localización en 1678 por parte de un asentista español radicado en la isla de Cuba, que solicitó un permiso al rey, a Felipe IV, para poder buscar el Juncal. Y desde entonces ha habido diversos proyectos que intentan localizar esta embarcación. ¿Qué detonó que nosotros decidiéramos tomar este proyecto? En 1993, y esta es una historia muy complicada, pero la voy a resumir, y no voy a entrar en muchos detalles porque la situación en México ahora ha cambiado y no vale la pena hurgar en pasados oscuros. Gracias. En 1993, una serie de empresarios mexicanos muy entusiasmados por la historia del Juncal, decidieron hacer un fideicomiso para intentar rescatar este barco. Por supuesto que detrás de este intento de rescate estaba una propuesta de repartirse el famoso tesoro. Cuando Pilar Luna se enteró de esto, porque le avisaron
que en el puerto de Veracruz había una embarcación que estaba lista para zarpar y buscar los restos del Juncal, y Pilar llamó por teléfono y le dijeron que no había nada. Entonces ella se lanzó a Veracruz con un abogado de Lina y efectivamente en el puerto de Veracruz estaba anclado el buque oceanográfico Keldysh, dispuestos a salir a buscar el Juncal. Tras una batalla legal muy fuerte, se logró frenar el proyecto y se obtuvo el permiso para que 2 personas del Instituto Nacional de Antropología fueran en esa embarcación y durante 3 meses se hizo prospección en la sonda de Campeche. Después de 3 meses regresaron y los resultados de esa expedición fue la localización de un barco camaronero hundido a 40 metros y una llanta de automóvil. Fue tal la frustración de todas las personas involucradas en este proyecto, sobre todo empresarios mexicanos de mucho dinero, que lo abandonaron, pero se quedó el dinero ahí. O sea, ese fondo que habían hecho para realizar el proyecto quedó suelto. Y entonces Pilar Luna decide solicitar esos fondos e iniciar el proyecto del Juncal de manera oficial a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuando tenía esa cantidad enorme de dinero, lo primero que le llegaron fueron ofertas de personas y de empresas que decían tener las coordenadas de dónde estaba el Juncal o que de manera muy fácil, previo pago, nos iban a decir dónde estaba. La apuesta de Pilar, y fue una respuesta muy sabia, que dijo: yo lo que quiero es que gente mexicana sepa hacer el trabajo. Entonces podríamos pagar porque nos den las coordenadas o por que gente ya especializada realice el trabajo, pero con eso no vamos a ganar nada. Entonces desistió de esa opción y hizo en 1995 el primer diplomado en arqueología subacuática en México. Entonces con ese dinero logró reunir muchos especialistas, principalmente de Estados Unidos, que durante 6 meses dieran un curso gratuito en la Escuela Nacional de Antropología e Historia para formar arqueólogos y restauradores principalmente. Con ese equipo que quedó formado es que Pilar inicia el proyecto de investigación Flota de la Nueva España, un equipo de gente joven, y la idea era que conforme avanzara el proyecto la gente se fuera preparando. En 1997 y 1998 se hicieron 2 campañas de exploración en la sonda de Campeche y como resultado de ese proyecto, de esa salida de campo, se obtuvo el registro de 26 sitios arqueológicos que corresponden a restos de naufragios del siglo XVI hasta la actualidad. Sin embargo, el dinero se terminó. Entonces, cuando se terminó el dinero, entramos en problemas, ¿no? Con ese dinero que les cuento, se pudo hacer el diplomado, se contrató gente nueva, se compró equipo, se pudo rentar 2 veces una embarcación, comprar equipo de prospección geofísica, estoy hablando de un magnetómetro y un sonar, que no son nada baratos. Y una vez que se terminó el dinero, el INAH tuvo que asumir el costo del proyecto y ahí empezaron los problemas, ¿no? Es un proyecto muy costoso y empezamos a tener que tocar puertas buscando financiamiento. Ahora les voy a platicar de los resultados de las campañas, pero antes les quiero contar la historia del Juncal. ¿Por qué genera tanta pasión esta embarcación, ¿no? Bueno, se me olvidó decirles que después de este grupo de empresarios mexicanos hubo más peticiones por tratar de localizar el Juncal, peticiones todas de empresas privadas o compañías de buscadores de tesoros, y siempre les ha sido denegado el proyecto. La flota de 1630, Flota de la Nueva España, que estaba comandada por el general Miguel de Chazarreta y el almirante Manuel Serrano, tenía que zarpar en 1629. No lo logró porque en 1628, como ustedes saben, la flota que zarpó de la Nueva España
que venía hacia los reinos de Castilla, se encontró en la bahía de Matanzas con una flota enemiga de holandeses. Esta famosa no batalla donde España perdió el honor, porque Felipe IV se enojó muchísimo. No hubo una batalla, hubo una confusión en las instrucciones generadas en el convoy español y literalmente entregaron la flota y el cargamento a los holandeses. De este hecho se hizo una noticia muy fuerte cuando llega el almirante el capitán Juan de Benavides a España, lo procesan, lo cuelgan públicamente para demostrar que los siguientes capitanes generales tenían que defender con mayor presteza el tesoro del rey. En este contexto es que está la flota que estudiamos. Al año siguiente tenía que zarpar la flota del general de Chazarreta, pero debido a todas estas circunstancias los comerciantes no estaban muy seguros de querer embarcar sus mercancías, no tenían la artillería suficiente, no había tripulación, etcétera. Entonces tuvo que pasar un año más para que zarpara la flota. Para lograr juntar la artillería del Juncal tuvieron que quitar artillería de Cádiz y Sevilla, es decir, no tenían piezas suficientes, no tenían tripulación suficiente, y cuando van a la altura de Jamaica, llega una información desde Jamaica en un patache, en una embarcación menor, avisándoles que los holandeses los están esperando en la ruta. Si nosotros consideramos el antecedente anterior, hubo mucho nerviosismo en la flota, empezó a hacerse un intento de motín porque querían regresar, no querían para nada vivir lo que había sucedido en 1628, y el general Miguel de Chazarreta, que iba enfermo y que incluso le había pedido al rey que él no fuera el general de esa flota, salió de su camarote, se puso en cubierta y se echó un discurso como de película, sacando la espada, donde les dijo que tenían que defender el honor del rey y que era a San Juan de Ulúa o al cielo. O sea, o llegamos, pero aquí no hay motín. Hicieron un desvío de la ruta y lograron llegar a Veracruz sin ningún contratiempo. Pasó un año que estuvieron haciendo todos los preparativos y en 1631 estaba el general de la flota y armada de la Nueva España, el Tomás de Larraspuru, en Cuba, patrullando las aguas y vigilando que no hubiera un convoy holandés esperando el retorno de la flota. Mientras estaban esperando las instrucciones de Larraspuru para zarpar, en la Nueva España, el arzobispo Manso y Zúñiga, que se iba a embarcar en la flota, tenía serios problemas con el virrey de la Nueva España. Fueron tales los problemas que el rey Felipe IV le pidió al arzobispo que viniera a España a explicar qué era lo que estaba pasando. Él con todo su séquito se va a Veracruz y cuando llega al puerto, como la flota ya se estaba retrasando mucho para zarpar, le dice al general que él no se va a embarcar y que no está dispuesto a morir en un naufragio como evidentemente va a suceder, ¿no? Eso causó mucho nerviosismo, los comerciantes no estaban muy seguros de nuevo de embarcar sus mercancías, no llegaban las noticias de que las aguas estaban libres para zarpar. Fueron pasando los meses y cuando por fin Tomás de Larraspuru les dice que zarpen, se muere el general Miguel de Chazarreta. Entonces la muerte del general los vuelve a hacer a dudar si tienen que zarpar o no, y se tardan 2 días en decidir qué van a hacer. Cuando por fin toman la decisión de que sí van a zarpar, la flota del general Martín de Vallecilla, que había llegado unos días antes, de que zarpara esta flota, había solicitado que la flota del general Chazarreta, es decir, la flota que estamos estudiando, que estaba amarrada en las argollas del fuerte de San Juan de Ulúa, se desamarrara, se amarrara la flota nueva y esta flota que estaba a punto de zarpar se amarrara en la flota del general Vallecilla. No quisieron y entonces gracias a eso se tardaron 1 día en maniobras, en mover. Imagínense lo que significa mover toda una flota para que la flota que está amarrada, es como si fuera un estacionamiento congestionado, pueda zarpar.
Como el general Miguel de Chazarreta se había muerto, hicieron un cambio en los navíos. Entonces, Nuestra Señora del Juncal, que era el navío Capitana, se convirtió el navío Almiranta, y el Santa Teresa, que era el navío Capitana, queda como navío Capitana. A los 2 días de zarpar empezó el mal tiempo, porque zarparon el 14 de octubre, y es un momento de nortes muy peligrosos en el Golfo de México, donde no se recomendaba hacer navegación. Va navegando, empieza el mal tiempo, y cuando están ya bastante lejos del puerto de Veracruz, se dan cuenta que tienen una vía de agua en las bodegas. Revisan la vía de agua y originalmente, cuando estaban en puerto y alguien la descubrió, creyeron que eran botijas de agua que se les había roto y no revisaron. Entonces iba la embarcación muy dañada, empieza a reciar el norte, toda la tripulación está todo el tiempo achicando el agua, cada vez es más difícil navegar, y el resto del convoy se empieza a separar. Aunque la instrucción era que navegaran juntos, por estudios posteriores lo que nosotros asumimos es que la instrucción fue que cada embarcación tratara de buscar tierra, no importa que si fuera el puerto oficial o no, pero que se salvaran. Y el Juncal y el Santa Teresa van navegando juntos. El Juncal, al tratar de hacer una maniobra para regresar, se da cuenta que se le daña más el casco y que empieza a entrar más agua en las bodegas. Entonces lo que intenta es llegar a Cuba. Y van navegando, empiezan a tirar cargamento, empiezan a tirar artillería para aligerar el casco de la nave, no logran nada y cortan el mástil mayor. Imagínense lo que es cortar un mástil en medio de una tormenta, ¿no? Un mástil de 30 metros aproximadamente de alto. Aún así no logran mejorar la situación del barco y la gente se empieza a desesperar. Llega un momento, un punto de desesperación que hasta los nobles estaban trabajando, ¿no? Ya para que un noble trabaje en esa época es que de verdad estaba desesperado el tema. Y los nobles deciden hacer un trato con Francisco Granillo, que es el contramaestre, y le piden que la única lancha que está a bordo sea la lancha en donde ellos se puedan salvar. Para sellar este pacto le dan cadenas de oro, le dan algunos lingotes y el contramaestre lo guarda en la lancha. Pero cuando ya ven que el piloto les dice que ya no hay remedio, que se pongan a rezar, y entonces toda la gente empieza a llorar y a gritar, empiezan a hacer cruces de palitos, a hincarse, a gritar sus pecados, o sea, ya están en la desesperación total. Y el contramaestre va justamente a la lancha para empezar a hacer todas las maniobras y salvar a los nobles. Se dan cuenta que la lancha no la pueden echar al agua porque cortaron el mástil. Y entonces, al no tener el mástil, no tienen una estructura que les permita subirla y echarla al agua. Los nobles, como ven que ya no tienen remedio, se van a sus camarotes a prepararse para el bien morir, como era muy común en la época. Y el resto de la tripulación pues está desesperada y viendo qué va a pasar. El Juncal de repente recibe un embate de ola muy fuerte, empieza a ladearse, no logra acomodarse de nuevo y se va a pique. Y cuando se va a pique, el remolino que se empieza a hacer hace que la lancha queda sobre el agua, y entonces uno de la tripulación con un hacha empieza a cortar todos los cabos que le están estorbando. Empieza el remolino y la lancha sale disparada. Sale disparada y cae lejos del remolino, y toda la tripulación que está cercana se sube a la lancha. En total, 39 tripulantes. Por supuesto que entre los que se salvan no había ningún noble. Ellos fueron los primeros en morir por estar en sus camarotes. Están en la lancha, pero la lancha la habían barrenado, porque como era un cuenco donde ahí estaba cayendo agua y lo volvía muy pesado, le habían hecho hoyos justamente para que fuera una coladera y no pesara más. Entonces, cuando están en la lancha, pues se dan cuenta realmente que están flotando sobre una coladera. Y con sus bonetes, con sus gorros de marineros, están toda la noche achicando agua, pero tienen sobrepeso. Son 39 sobrevivientes que van en la lancha y deciden que tienen que tirar a una persona. Dicen, o tiramos una persona
o tiramos los lingotes y las cadenas que traemos. Y todos democráticamente votaron por tirar al religioso que iba a bordo. Ahí sí, o sea, nadie lo dudó. Entonces el religioso, yo lo que creo que por qué decidieron por el religioso es que era el que conocía todos sus pecados, ¿no? O sea, previo al naufragio todos se habían confesado a gritos, entonces el religioso implora por su vida, les dice que por favor no, que tengan consideración, y bueno, tiran unos lingotes en vez de tirar al religioso, están achicando agua toda la noche, y cuando empieza a amanecer y están desesperados, ven una vela en el horizonte. Empiezan a hacer señales, se acerca a la embarcación y era el patache de Nuestra Señora del Juncal. Los rescata y cuando sube el último náufrago, la lancha se va a pique. O sea, si no es por el patache, nosotros no podríamos estar contando esta historia. Suben al patache y lo primero que hace el religioso es ir con el capitán, acusar a todos los marineros que lo habían querido echar al agua y que además traían unas joyas sospechosas, que se habían acordado repartírselas entre todos sin que nadie se enterara. Inmediatamente el capitán del patache los toma prisioneros a todos para antes hacer una averiguación de qué está pasando. Llegan a Campeche, algunos tratan de escapar entre la selva, los logran atrapar a todos y los mandan en la siguiente embarcación a Cuba para que el general Larraspuru, que es el que estaba ahí esperando la flota para resguardarla, se los traiga a España y les hagan un juicio en la Casa de la Contratación, un juicio por motín a bordo, por haber matado a hachazos a todos los nobles, o sea, les abren un juicio muy terrible donde aseguran que ellos, con tal de quedarse con las joyas de los nobles, los habían matado y habían usado la única lancha para salvarse ellos. De estos 39 sobrevivientes iba el religioso que les mencioné, un comerciante y tripulación, el contramaestre, Francisco Granillo. Ellos tres son los que presentan un testimonio de lo que pasó y a partir de sus testimonios es que nosotros pudimos reconstruir la historia del Juncal y de alguna manera la ruta. El cargamento que traía el Juncal, como pueden ver en la pantalla, tenía plata y reales, 1 millón y pico de pesos, grana, añil, seda, palo de brasilete y chocolate. El cargamento es importante mencionar cuál es su relevancia. Usualmente cuando estamos trabajando el tema del Juncal, siempre lo primero que nos preguntan es que cuánto tesoro traía, ¿no? Cuánta plata, cuánto oro, etcétera. Por supuesto que la hacienda del rey y los metales preciosos eran muy importantes para la corona, porque en ese momento estaba manteniendo la guerra de los 30 años y mantener un imperio tan grande pues resultaba muy costoso, ¿no? Además tenemos que tomar en cuenta que la flota de 1628 no había logrado llegar y por lo tanto ya habían pasado bastantes años sin que llegara la hacienda americana al rey. Pero yo quiero hacer énfasis en otra parte del cargamento, el chocolate. Como ustedes saben, el cacao, cuando inicia el proceso de conquista y colonización, el cacao en las culturas prehispánicas se tomaba con picante y con agua. Los españoles le agregan leche, le agregan almendras y generan otro tipo de bebida a la cual se volvieron muy aficionados tanto en la Nueva España como en Europa. Y para que vean cuál era la importancia del chocolate, les voy a contar un caso. En ese mismo año, en Chiapas, el arzobispo prohibió que se tomara chocolate en la misa. Y es que la gente decía que los frutos de la Nueva España tenían menos nutrientes y entonces tenían que comer más porque se sentían muy débiles. Y sobre todo, en misa tenían que tomar chocolate porque ¿quién iba a aguantar la misa tanto tiempo sin comer nada? Así es que se acostumbraba que a mitad de la misa llegaran las esclavas con chocolate, con pan de dulce y se empezara a hacer la tertulia a mitad de la misa. El arzobispo intentó prohibirlo, las mujeres se enojaron muchísimo y dejaron de ir a misa. O sea, dijeron, si no puedo tomar chocolate, yo no voy a misa.
Entonces el arzobispo dijo que las iba a excomulgar, dijeron que se iban a ir a otro lado a escuchar misa, como por supuesto había conflictos entre franciscanos, dominicos, etcétera, pues la orden religiosa contraria las acogió con mucho gusto y les dijo que sí les iba a dejar tomar su chocolate, y entonces el arzobispo, cuando vio que realmente había disminuido su cantidad de fieles nada más por prohibirles tomar chocolate, dijo, bueno, está bien, tomen chocolate, pero no hagan tanto ruido. A la semana de haberles autorizado que tomaran chocolate, el arzobispo murió envenenado con su chocolate. Esto nos habla de la importancia del cargamento, ¿no? O sea, no nos fijemos solamente en la cuestión de los metales. El chocolate, además, en esta flota iba el cargamento. El rey recibía un cargamento especial de chocolate, que provenía del Soconusco, es decir, del área de Chiapas. Nadie podía tocar ese cacao, era especial para el rey, y el que se consumía en el resto de Europa era lo que provenía de Maracaibo, en Venezuela. Entonces, bueno, el rey se quedó sin su chocolate, sin sus reales. Por supuesto que los tintes eran muy importantes, ¿no? La grana, el añil, el palo brasilete o palo de Campeche eran tintes muy cotizados. Y la seda era parte del cargamento del galeón de Manila, que había llegado un año antes por el puerto de Acapulco. Más de 350 años después, ¿dónde quedó el Juncal, no? Les conté la presión tan fuerte que hubo por parte de empresas privadas para que el INAH asumiera la responsabilidad de este proyecto, pero una vez asumido, pues no lo íbamos a dejar solo en papel, sino que teníamos que hacer un proyecto y generar una respuesta. Con el dinero que sobró, que les había dicho, de este fideicomiso, Pilar decidió que durante 2 años se hiciera una intensa investigación de archivo para poder definir el área de búsqueda con mayor claridad. De esta investigación de archivo, que ahora les voy a explicar, pero voy a la parte metodológica, es decir, si nosotros queremos saber dónde está, que es la pregunta del millón, pues teníamos que hacer un planteamiento metodológico para definir un área de búsqueda. Evidentemente, esto que están viendo no se nos ocurrió al año de empezar el proyecto. Este es el resultado de muchos años de reflexión, de investigación y de ir descubriendo cuáles son las necesidades que teníamos para cubrir requisitos metodológicos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una parte muy importante. O sea, si queremos encontrarlo, tenemos que entender cómo funcionaba el mar. O sea, no solo la parte histórica, sino la parte oceanográfica. Eso nos llevó a trabajar un modelo matemático de corrientes, por supuesto no elaborado por nosotros, sino por oceanógrafos. Trabajamos en conjunto con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología del UNAM, generar un proyecto oceanográfico, pero al mismo tiempo necesitábamos un marco náutico histórico, es decir, cuáles eran los conocimientos náuticos de la época, cómo se navegaba, cuáles eran los derroteros, cuál era la ruta, cartografía histórica, etcétera. Y por otro lado, ¿con qué nos vamos a encontrar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de restos materiales estamos buscando? Es decir, la cultura material de una embarcación, de un galeón construido en 1622 en el norte de España, en Fuenterrabía. Todo esto solamente para determinar un área de búsqueda. La investigación histórica, que ha sido una parte muy importante del proyecto, nos ha llevado a consultar un total de 38 acervos históricos, tanto en España, en México, Cuba, Guatemala, Colombia y Gran Bretaña. Es decir, le estamos siguiendo la pista a todo lo que está relacionado con la carrera de Indias, no solo para buscar información sobre el Juncal, sino para buscar información que nos permita comprender la cultura náutica del siglo XVII. Cuando empezamos a tener más de 15 expedientes,
nos dimos cuenta que teníamos que organizar y tener la capacidad de poder acceder a la información de los expedientes de forma continua y de forma sencilla, porque, como ustedes saben, hay que saber paleografía para entender un documento, hay que manejar términos arcaicos, términos náuticos, etcétera. Entonces, sobre esos documentos empezamos a hacer fichas catalográficas donde vamos desglosando cada expediente, fichas de naufragios y después bases de datos de naufragios. Como resultado, ahora tenemos más de 4,000 expedientes que están en 13 metros lineales, tenemos 400 expedientes transcritos, por supuesto que solo transcribimos los que son de lectura complicada y que nos interesan muchísimo, y más de la mitad de fichas de datos y con 234 naufragios registrados. El tema de los naufragios, o sea, una vez que localizamos un expediente con un naufragio, hacemos una investigación extensa para tratar de identificar si ese naufragio corresponde a aguas mexicanas, si de verdad fue un naufragio o solo fue una noticia aislada en el expediente, etcétera. Este es un ejemplo de los archivos que hemos consultado, no se los voy a leer, pero básicamente lo que hemos visto son archivos generales, notariales, parroquiales, archivos históricos y bibliotecas. De ello generó una propuesta que nosotros llamamos el análisis histórico de procesos de naufragio. Es decir, no queremos localizar el Juncal porque tenemos que localizarlo, sino que nosotros queremos entender qué pasa con los naufragios, o sea, qué es un naufragio. Un naufragio, y generalmente siempre pensamos que el mal tiempo es la causa de algún accidente marítimo, y cuando tú estudias a fondo una situación de un accidente naval, te das cuenta que tiene mayor peso siempre el factor antrópico, es decir, los actores humanos, que la situación climática. Nosotros pensamos que un naufragio es una ecuación compleja, ¿no? Donde el clima es parte de esa ecuación y el factor antrópico es otro elemento, pero lo que nosotros queremos es estudiar a la sociedad, y en ese sentido nos interesa ver por qué se accidentó un barco. La parte oceanográfica. ¿Cómo podemos hacer un estudio de modelo de corrientes? Primero se hizo una investigación de los huracanes ocurridos a lo largo de varios siglos para saber si efectivamente el mal tiempo y el norte que enfrentó el Juncal había sido un evento climatológico importante. Y si ustedes pueden ver, pues aquí en este marco es donde tenemos nuestra fecha de naufragio. No hay un huracán, o sea, no es un mal tiempo que no se pudiera navegar bien. Después se hizo un estudio del fenómeno del Niño, porque evidentemente el Niño afecta el clima que hay en el lado del Golfo de México, y también la investigación es que en 1631 no hubo Niño, y después se hizo un análisis de los vientos dominantes durante los nortes intensos para poder comprender la ruta del Juncal. Eso se modelaron las corrientes que ocurrieron en 1631 en el momento que ocurre el naufragio, y como pueden ver en el cuadro del margen inferior derecho o izquierdo, bueno, ese modelo de corrientes se juntó con información de restos arqueológicos que habían sido señalados por pescadores. Hicimos una investigación antropológica muy amplia con pescadores, preguntándoles dónde se les habían atorado sus redes, si habían localizado algún resto de naufragio antiguo, y con los puntos GPS que ellos nos dieron los proyectamos y lo combinamos con la información de corrientes. Posteriormente hicimos la ruta hipotética del Juncal, basado en los testimonios de los sobrevivientes, pero si ustedes se dan cuenta, a partir de aquí, esta línea punteada es hipotética, porque es cuando empieza
cuando el relato evidentemente se estaba poniendo muy crítica la situación a bordo, y entonces tanto el religioso como el pasajero, que son los que describen la situación, dejan de informar con tanto detalle y nosotros perdemos mucha información valiosa ahí. De ahí salió dos áreas, el planteamiento de dos áreas de interés, donde pueden ver que en el área A tenemos una ruta, o sea, creemos que naufraga aquí y sigue esta ruta donde los rescata el Patache para llegar a Campeche, o posiblemente aquí con esta ruta. Esto está basado ya en el funcionamiento de las corrientes, porque estamos tomando en cuenta que el Juncal ya no podía hacer maniobras, o sea, se había cortado el mástil, tenía una vía de agua muy fuerte, y entonces en este sentido el elemento más importante es el elemento oceanográfico. Y después de eso, de hacer una propuesta de área de búsqueda, pues salimos en una campaña en mayo y en junio del 2012 a bordo del buque oceanográfico Justo Sierra de la UNAM. Para esta campaña yo quiero hacer un énfasis. Por supuesto que en México hemos tenido también la presión de Odyssey, pero yo quiero decir que gracias a que han presionado mucho, obtuvimos presupuesto para hacer una campaña. O sea, en nuestro caso ha sido positivo porque, por supuesto que no se les dio la autorización, pero justamente por una declaración que hicieron ellos en donde dicen que México y que el equipo mexicano no tiene la capacidad para localizar el Juncal ni para hacer campañas de geofísica, pues eso claro que le picó a algún político el orgullo nacionalista y dijo, ¿cómo no? Vamos a ver. Y es hasta ahora cuando más apoyo económico hemos tenido después de muchos años, con todas las facilidades institucionales para hacer una campaña de 45 días, traer a arqueólogos subacuáticos y geofísicos de Estados Unidos para hacer el tema de la prospección, para que nosotros pudiéramos venir a España a consultar los archivos, a ir a Estados Unidos a consultar especialistas, etcétera, ¿no? El barco oceanográfico Justo Sierra es el barco que más se usa en México para investigaciones oceanográficas, entonces tuvimos que hacer fila para solicitarlo, pero dado que habían considerado que era un proyecto de gran interés para México, le quitaron el barco a Pemex y nos lo dieron a nosotros. Ahí lo que pueden ver, nosotros usamos un sonar digital de barrido lateral y un magnetómetro de cesio, y prácticamente pues lo que hicimos, como se hace en toda prospección, es a partir de nuestra área de búsqueda definir bloques y hacer transectos, ir de un lado y al otro, que es bastante aburrido estar haciendo 45 días prospección con turnos de 4 horas por 8 de descanso. Se prospectaron 24 horas al día y ese es el resultado de nuestras dos áreas de interés, que les expliqué cómo llegamos a ella. Nosotros hicimos 4 bloques de rastreo y en total pudimos prospectar 385.50 kilómetros cuadrados en 45 días. Esta es una imagen de uno de los bloques con los resultados, donde ya se ven los blancos de sonar y las anomalías magnéticas registradas. Ahí se puede apreciar el porcentaje, es decir, de esas anomalías magnéticas y de los blancos de sonar se hace un análisis de cuáles tienen alta prioridad para, a partir de eso, definir en nuestra próxima campaña dónde es el sitio que se va a verificar. Es decir, donde se junten blancos de sonar y de anomalías magnéticas de alta prioridad es donde estamos obligados a revisar. Lo ideal sería mediante un ROV, porque estamos hablando de 50 metros, y aunque se puede hacer buceo con mezcla de gases, pero estamos hablando de áreas bastante grandes de verificación. Esa es una fotografía a bordo del barco, cuando se está ahí analizando las imágenes del sonar. Esa es una piedra de 35 metros, con la cual
colisionamos y ya lo verán en el documental. Y unos días antes de subirme al avión nos llegaron los resultados y en uno de los bloques apareció un afloramiento de piedra con lastre de 22 metros por 16 metros. Esa es una gran noticia, nos tiene muy contentos porque, bueno, evidentemente donde hay lastre hay naufragio, ¿no? Incluso en términos de resultados arqueológicos es mejor encontrar lastre que haber encontrado algunos cañones porque pues los cañones no siempre son evidencia de un naufragio, sino más bien puede ser haber tirado artillería para aligerar el casco. En conclusión, hay una frase, Escalante de Mendoza, que escribió, como ustedes saben, el itinerario de navegación, y cuando él está explicando de qué se trata el horizonte y cómo se toma la altura del sol, hay una frase que nos gusta mucho y dice: y este fin y remate se llama y es horizonte, por el cual sutil y delicadamente en nuestra imaginación dividimos la esfera y máquina del mundo en dos partes, la mitad que vemos y la otra mitad que no vemos. Lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es descubrir la mitad que no vemos. Es decir, tenemos toda esta información generada a partir de una investigación histórica muy fuerte, pero tenemos un horizonte que llamamos el horizonte del investigador. Y todo lo que es invisible es todos los pasos que nosotros tenemos que hacer para metodológicamente poder acceder a los restos del Juncal. Finalmente, como se tituló la ponencia, aunque hace muchos años parecía como un objetivo muy necio buscar un barco del cual no se sabe nada, que no encalló y que es muy difícil encontrar, a lo largo de este camino, de este proceso, lo que ha sucedido es lo que siempre quiso Pilar, ¿no? Formar gente mexicana en proyectos de investigación arqueológica de altos vuelos. Hacer prospección geofísica no es nada fácil, hacer estos planteamientos metodológicos de área de búsqueda tiene muchas complicaciones, pero al final lo que ha resultado de esto es un equipo interdisciplinario. Tenemos biólogos, oceanógrafos, historiadores, arqueólogos trabajando en esto, con una fuerte dosis de cooperación internacional, tanto en España como en Estados Unidos, y finalmente un trabajo interinstitucional también, ¿no? O sea, nosotros como Instituto Nacional de Antropología e Historia no podemos solos, tenemos que acudir a la UNAM, tenemos que acudir a otras disciplinas, y después de más de 15 años tenemos un equipo bien formado y tenemos una disciplina que va creciendo. Gracias.